Entonces, lo que vamos a hacer es tener mi motea y mi isométrico, y estas van a ser mis medidas. Ahí está. Y estas son las medidas que necesito. Ahí está, nada más quedamos que aquí es de 12.47, ¿no? La mitad de 43.18 menos 3 centímetros de margen, 40.18 entre 2, 20.09, que es el largo, y entre 2 vamos a tener 10.045, y la hoja, vamos a hacer la de altura 27.94 menos 3 centímetros, va a ser de 24.94, entre 2 va a tener una distancia de 12.47. Bueno, entonces de este lado voy a hacer mi motea y de este lado voy a hacer mi isométrico. Ok. Voy a hacer entonces dos capas. Una capa se va a llamar montea, y voy a poner aquí montea, y otra capa se va a llamar isométrico, que es lo que voy a manejar. Isométrico, isométrico. Perfecto. Entonces ya tengo las dos capas que estoy haciendo o que voy a necesitar. Bueno, como dice mi información, voy a mover o voy a dividir entre dos mi espacio. ¿Cómo lo voy a dividir entre dos? Voy a poner el punto 0,0 en el empiezo de mi margen, y voy a poner aquí el punto 0,0, y entonces voy a mover esta línea guía. Fíjense, tomo la línea guía, primero la desbloqueo para que se mueva, y la voy a mover. ¿Cuánto la voy a mover? Una distancia de 20.09, ¿no? En forma horizontal. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo tenga la mitad exactamente de mi hoja. Y la copio. Y entonces ya sé que esta línea guía se movió exactamente a la mitad. Y entonces voy a necesitar la mitad de la línea guía, el espacio interior, que es de 24.94. Y entonces tomo mi línea guía y también la copio. Las líneas guía las podemos copiar igual que que un objeto, ¿no? Entonces dice que en horizontal 0 y en vertical 12.475, ¿vale? Y entonces ya tengo el movimiento. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy dividiendo mi espacio en dos, ¿no? Y entonces en este espacio voy a hacer mi montea. Y en este espacio voy a hacer mi isométrico. Ay, perdón, aquí lo voy a poner, aquí, es acá. Ok, entonces, montea se va a ir a montea, esta palabrita se tiene que ir para acá. Voy a poner aquí, eso es. Y el isométrico lo tengo que dejar en su espacio, perdón, está aquí. Y lo pongo acá. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Para hacer la montea, voy a necesitar ejes para manejarlo. Entonces, aquí lo voy a ponerle líneas. Vamos a ponerle líneas de 8 centímetros. Y vamos a tener lo que es el espacio, o lo que es los grados, va a ser a 90 grados y 0 grados, o 0 grados y 90 grados. Vamos a dejarlo en orden, 0 grados
y 90 grados. Y lo que voy a hacer es como los ejes de las líneas que yo voy a necesitar. 20.09 también lo tengo que dividir en 10.045. Ok, aquí estás. Entonces esta línea la tengo que copiar otra vez y la tengo que mover horizontal 10.045 y la voy a copiar. Ahí está. Ahora sí tengo la mitad de mi espacio, ¿no? ¿Sí? Y entonces dice que este punto de aquí va a ser el punto 00, ahora va a ser el nuevo punto 00. Entonces, profe, ajá. Estoy ahorita tratando de poner lo de las letras, pero se aparecen bien extrañas. Hay que cambiar la fuente, joven. Vale. Muy bien. Ahora, ya puse el punto 00 aquí. Y aquí voy a empezar a hacer estas líneas que les estoy diciendo, líneas de 8 centímetros a 0 y 90 grados. Entonces, pongo una línea de 8 centímetros a 0 grados. Y ahí está. Le voy a poner un grosor de 6 puntos para que la vean. Ahí está. Y entonces, esta línea debe estar en el punto 00. Ahí está. ¿Sí? Otra línea, igual medida, 0 grados, 8 centímetros. La voy a hacer y la voy a poner en el punto 0,0. Me acerco. Y otra línea. Acuérdense que tiene que ser exacto, ¿no? Yo veo que no está exacta. Ahí está, ahora sí. Y tengo otra línea de 8 centímetros. Ahora va a ser a 90 grados. Le voy a poner OK. Y le voy a poner de este lado. Ahí está. Y tengo otra línea, pero ahora va a ser a menos 90 grados. Ahí está. Menos 90 grados. Sigue siendo 90 grados. Le estoy poniendo 8 centímetros, ¿verdad? Pero bueno, no. Sí. Ahí está mi línea. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer entonces? Voy a empezar a hacer una montea o un despiece de lo que voy a hacer en un isométrico. ¿Sí? El objeto va a ser de 4 centímetros y con 2 centímetros de separación. Y 2 centímetros de separación de los ejes. De los ejes. Aquí es el eje X y Y. ¿Vale? Ahí está. Entonces, muy bien. Entonces, aquí voy a empezar, como ya pasé mi punto 00 de este lado, ¿sí? Vamos a asegurarnos que aquí esté mi punto 00. Voy a empezar a hacer primero la separación. Lo voy a hacer con las líneas guía para que ustedes los vean, ¿sí? Entonces, aquí tengo el punto 00. Puedo tomar esta línea guía que tengo aquí y la voy a mover. ¿Cuánto la voy a mover? ¿Qué posición? Pues 2 centímetros en forma horizontal. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Pero tiene que ser copiar, perdón. Horizontal 2, 0,
0 y le voy a dar copiar. Ahí está. Tomo otra vez la línea guía y lo voy a hacer lo mismo hacia el otro lado. Menos 2 centímetros, lo copio, tomo otra vez la línea guía y le voy a hacer lo mismo, porque son 2 centímetros de separación de forma horizontal y vertical, ¿no? Y entonces lo copio y otra vez la línea guía y lo voy a copiar. Entonces tengo una separación de los ejes de 2 centímetros. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué lo estamos viendo? Y entonces me dice que mi objeto va a medir 4 centímetros, ¿sí? En el eje X y en el eje Y. Entonces, tomo otra vez, puedo tomar la línea que hice o puedo tomar la línea guía, no hay ningún problema. O bueno, para que sea de 0, 0. Y entonces son 2 centímetros de separación más 4 centímetros del objeto, va a ser un total de 6 centímetros, ¿no? ¿Sí? Y entonces esta la voy a copiar. Esta la voy a tener y va a ser un total de 6 centímetros, pero ahora de forma superior. Le pongo copiar. Y igual lo hago con mi línea guía en de forma vertical. Aquí son 6 centímetros de forma horizontal. Voy a copiar. Y aquí pongo mi y le voy a poner menos 6 centímetros, ¿no? Son 6 centímetros vertical y horizontal, ¿verdad? Sí. Y lo copio, ¿sí? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es tener las guías para hacer mis objetos, ¿sí? Ahorita los van a ver. De hecho, pues ya se ve, ¿no? Espero que, a ver, aquí tantito. Vamos a... Vamos a darme un minuto. Para que lo vean. Ok, ahí creo que está mejor. Ahí está. Ok, entonces ya están las líneas guía y ya están las medidas, ¿sí? Y aquí ya se ve el cuadrado. Tengo un cuadrado, tengo un segundo cuadrado y un tercer cuadrado. Acuérdense que el despiece que voy a hacer en mi montea, aquí quedan estas líneas. ¿En dónde están? Ahí están. Bueno. Pero entonces las líneas las está haciendo en la capa 1. Ya debía hacerlas en la montea, pero quedaron en la capa 1, déjenlas copio. Y las voy a pasar a la montea. Aquí está. Dice que sí, no hay ningún problema. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Vamos a asegurarnos que haya quedado bien. Que no se mueva nada. Porque ya se movió. Ahí está. Voy a volver a pasar mis líneas aquí. Aquí tengo un problemita, que la capa tiene color rojo y las líneas que hice pues también tiene color rojo, ¿no? Entonces voy a seleccionar un color para que
todo quede en el mismo color. Ahí está. Entonces, esta capa debe tener un color diferente a rojo. Aquí cian. Ok. Ahí está. Perfecto. Entonces ya tengo las líneas guía. Ya tengo mi motea, los ejes que voy a hacer. Entonces, ya tengo el objeto, ¿no? Si ustedes lo ven, aquí está mi objeto. Voy a hacerlo. Va a ser un cuadrado de 4 centímetros por 4 centímetros, ¿no? Ahí está. Y lo único que tengo que hacer es ubicarlo. ¿Sí? Mi cuadradito. Mi cuadrado. Y mi cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Hice mis líneas, hice mi montea. ¿Sí? Acuérdense que lo que vimos en una maquetita que hicimos, que fue hacer el despiece, ¿no? Y entonces, ahora voy a proyectar. De este punto a este punto debe haber una línea de ¿cuánto? Una línea de 4 centímetros, ¿no? Bueno, vamos a hacerla por orden. 2 centímetros va a ser esta línea que voy a tener de este punto a este punto. ¿Sí? No hay problema que yo la tenga, voy a tenerla más delgada, por ejemplo, para que la vean. ¿Sí? Y la voy a poner exactamente en el punto, digamos, ahí está, no hay ningún problema. ¿Ok? Y entonces la visualizo. Esta línea la voy a duplicar por todo mi espacio. Digamos que esta línea va a ser igual aquí, va a ser igual acá, y va a ser igual acá. ¿Sí? Digamos que tiene la misma medida. ¿Sí? Y estas dos líneas pues también van a ser iguales en este punto, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces ya estoy haciendo el despiece. Y también, por ejemplo, voy a tener dos líneas, o la proyección, perdón, estoy haciendo la proyección. Voy a tener dos líneas de 2 centímetros, pero ahora van a ser a 0 grados. Va a ser la proyección que estoy haciendo aquí. Y esta línea va a ser igual acá. ¿Sí? Y también va a ser igual en esta parte inferior. Selecciono esta. Selecciono esta. Y va a ser igual aquí abajo. Y también va a ser igual estas dos líneas acá. ¿Sí? Ese es el despiece que voy a tener. Ahora, voy a tener una línea que se va a doblar, digamos, o que se va a juntar, que va a ser esta línea. Aquí lo voy a poder hacer con la pluma, ¿sí? Lo único que voy a tener que hacer es bloquear esta selección, con esta selección, objeto, seleccionar. Bloquear, selección, o control 2, ya está seleccionado. Y entonces con pluma me voy a ir de este punto a este punto. Es una línea, la suelto y luego voy a hacer otra línea de este punto a este punto. Y la suelto. ¿Sale? Y ya tengo mi motea bien realizada. Si oculto las líneas guía, pues va a ser así. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Ahora. Las líneas diagonales las uso con la pluma, ¿no?
Con pluma. Sí. Ok. Ok. Pero ya tengo yo las guías, ¿no? Ya me ayudan las guías a hacer todo mi trabajo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a acotar, digamos, la opción de de las líneas. Todas las líneas van a tener una misma, un mismo tamaño, y voy a tener, por ejemplo, la cota, voy a hacer la acotación, digamos, o acotar como las medidas que debo tener en mis espacios, ¿sí? Para eso, voy a dejar de presentar aquí y voy a presentar acá. Y entonces, por ejemplo, al momento de acotar, voy a hacer esto. ¿Sí? ¿Qué es acotar? Es poner líneas de referencia, ¿sí? Líneas de cota, por ejemplo, que va a ser la medida, líneas auxiliares, que son las que se proyectan del cuerpo, la cifra y la flecha, ¿sí? Entonces, yo voy a tener todas estas líneas en mi desarrollo, en mi motea, ¿sí? También puedo tener, por ejemplo, si tengo otra pieza, pues puedo tener líneas circulares, puedo tener curvas, pero vean, la línea negra siempre va a ser lo que es el objeto, ¿no? El objeto a desarrollar, y puedo tener línea punteada también, y la línea que está realizando como que es la cota. Pero, digamos, algo muy sencillo, pues es tener estas líneas. Línea de cota, cifra de cota, las líneas auxiliares y la flecha de cota, ¿sí? Es lo que le vamos a aumentar a nuestro trabajo, ¿vale? Y más o menos, pues va a quedar algo así, ¿no? Acuérdense, líneas de referencia, líneas de cota, línea auxiliar de cota, cifra de cota y flecha de cota, ¿vale? Que son estas 4 que tenemos aquí. Ok. Entonces me voy a ir a mi espacio. Perdón, voy a presentar. Ok. Y entonces estoy en la montea. Y entonces, ¿qué me dice? Primero, debo hacer una línea para hacer la flecha. Digamos, mi flecha va a ser en este espacio. Voy a tomar línea y le voy a hacer a lo mejor una línea mide 4, va a ser a lo mejor de 1 centímetro, y ahí está mi línea. Y yo tengo aquí en el navegador de perfil de líneas, no, perdón, en lo que es definición de pincel, perdón, aquí tengo flechas. ¿Dónde están las flechas? Las voy a tener aquí en lo que es las opciones de pincel, biblioteca de pinceles, y aquí tengo las flechas. Y aquí va a estar las flechas estándar. ¿Sí? Otra vez, selecciono la flecha, es en el definición de pincel. Me voy aquí a lo que es el navegador o las opciones de pincel. Va a decir biblioteca de pinceles, flechas, y voy a tomar las flechas estándar, por ejemplo. ¿Sí? Y ya va a aparecer esta opción de flechas. Y entonces yo voy a seleccionar una flechita, la que ustedes decidan, está bien, pero pues una flecha que sea, por ejemplo, esta, a ver, una más delgada. Por ejemplo, esa, ¿no? Pero como la flecha tiene una punta muy alta, yo la puedo tener o cambiar de grosor
para que sea más delgada. Entonces ya, por ejemplo, esa flecha ya me está funcionando. Entonces, esta es la flecha de la cota. Esta flecha debe tocar en este punto. Y ya sé que esta es la medida que yo voy a necesitar. Desde este punto hasta este punto. Lo único que voy a necesitar con esta otra flecha, pues es rotarla, ¿no? 180 grados. Le voy a poner OK, ahí está. Y voy a ponerle la medida. ¿Cuánto mide aquí? Pues va a ser 4 centímetros. Ahí lo estoy poniendo en 72 puntos, pero lo vamos a bajar a 12 puntos. Ahí está. Sí, a lo mejor ahí vamos a hacerlo un poquito más, que sea de 18, por ejemplo. Ahí está. Entonces ya sé que esta flecha y esa medida va a ser la que estoy teniendo en este punto. ¿Vale? Pero me faltan las líneas auxiliares, entonces aquí voy a tener una línea auxiliar, a lo mejor de 1 centímetro también, o de 1.5, por ejemplo, a 90 grados, ¿no? Y esta es mi línea auxiliar. Es una línea auxiliar que ya sé que esta medida va a ser, o va a cortar en este punto. Lo estoy haciendo una vez porque este me va a servir para duplicarlo. Y ahí está, ¿no? Entonces, ya sé que este lado va a medir 4 puntos. Ahora, puedo utilizar esta misma flecha o puedo hacer otra flecha, por ejemplo. No hay ningún problema. Pero ahora el segmento que tenga 0.5, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí necesito... tenemos esta flecha, no, era esta flecha, ¿no? Así. ¿Cuál era? ¿Dónde está? Sí, ¿no? Era esta de flechas. Flechas estándar. Sí, era esta. Nada más que, como está muy grande, necesitamos reducirla a 25. Ahí está. A 5, ¿no? Eran 5. Ahí está. Y entonces, ¿cuál es la otra medida? La otra medida van a ser 1 centímetro, ¿no? Perdón, 2 centímetros, ¿no? Es hasta este punto. Y aquí va a ser el otro punto. Que lo estoy duplicando. Y le voy a poner objeto transformar, rotar. Y va a ser de 180, ok, ahí está. Y entonces ya sé que este espacio va a ser de 2 centímetros, ¿no? Aquí lo voy a poner. Ya tengo las líneas auxiliares, no hay ningún problema. Lo único que este espacio, pues a lo mejor tiene que ser más... el número pues puede ser más pequeño, ¿no? Ahí está. A lo mejor vamos a dejarlo del mismo número para que sea igual. Aquí 12 puntos, ahí está. Ahí está, ahora sí ya tengo la ubicación. ¿Qué sucede? Que yo puedo agrupar elementos, ¿no? Por ejemplo, este elemento, vamos a que sea alineado al centro, ahí está. Este también alineado al centro. Ahí está. Perfecto, entonces estas dos líneas las puedo agrupar. Entonces las puedo duplicar. ¿Hacia dónde las duplico? Pues va a ser aquí, ¿no? Esa es el espacio que estamos acotando. Y luego también lo puedo duplicar. Lo puedo agrupar y lo duplico, ¿no? Que va a ser aquí. Ahí está. Sí, entonces ya estoy haciendo
pues, los espacios que tengo superiores. Y entonces estos elementos los puedo otra vez agrupar y los duplico. Entonces los voy a llevar a esta parte, ¿no? Y los transformo, los roto en 90 grados y aquí los pongo. Sí, entonces ya tengo mi opción totalmente acotada, ¿no? Con las líneas auxiliares y lo que necesito. Ahí está. Y entonces ya tengo mi montea. A la montea vamos a aumentarle lo que son los planos. Tenemos el plano. Habíamos quedado que era el plano vertical o frontal también se llama. Vamos a manejarlo como plano frontal, porque en 3D Studio, en Maya, así lo manejan. Plano frontal. Luego aquí tengo el plano lateral. Tengo el plano superior o horizontal, que también lo llamamos. Aquí está, plano horizontal. ¿Sí? Y entonces ya tengo la montea de lo que estoy construyendo. Ahí está. Muy bien. Entonces ya sé mis planos, ya tengo las líneas de acotación. Voy a las guías no las quiero ver, las oculto y ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me falta? Las líneas, por ejemplo, las de proyección las puedo dejar en esta forma o las puedo poner punteadas. Punteadas se ven también interesantes, entonces aquí tengo la línea punteada, que es esta. Puedo seleccionar todas las líneas, por ejemplo. Selecciono estas líneas, estas líneas, estas líneas, estas líneas, estas líneas y estas líneas, y las puedo puntear todas, que está en mi panel de opciones de pincel, definición de pincel, perdón. Línea punteada. A estas no las está seleccionando. Estas, ¿por qué no? Las hice en otra capa. Estas. No sé. Ahí están. Y las pongo punteadas. Ahí está. Ahora sí. ¿Sí? Y entonces ahora sí ya tengo el despiece. ¿Sí? Ya sé que estas líneas es el cuerpo geométrico, sé que esta línea es una proyección y sé que esta línea es una línea auxiliar. ¿Sale? Entonces ya tengo, pues voy teniendo la opción y el desarrollo. Ahora, para terminar y para sombrear, pues ya hemos hecho el sombreado. Voy a hacer una línea, por ejemplo, aquí, de 6 centímetros a 45 grados. Sí. Vamos a hacer la de 8, por ejemplo, para que no haya problema. 45 grados, ahí está. Y esta línea va a pasar por todo mi forma.
Vamos a poner 2 puntos. Ahí está. Y entonces la voy a duplicar. Ahí está. La voy a duplicar 0 horizontal, 0.3 vertical. Le voy a dar copiar. Ahí está. Voy a hacer un contenedor de 4 centímetros. Le voy a poner un color. Le quito el color de fondo. Le pongo un color, el que yo quiera, para que lo distribuya. Ahí está. Aquí, bueno, vamos a seleccionar este. Bloqueamos. Selecciono la línea, ahí me falló. Seleccionar es esta. Ok, y selecciono el contenedor. Y le voy a dar objeto, máscara de recorte, crear. Y ya lo puse adentro. Este lo puedo duplicar de este lado. Le puse el manejador. Ahí está duplicado. Y este lo duplico de este lado. Ahí está. Y veo las líneas guía. Y ahí está la primera parte de mi ejercicio, que es la motea. Después apareció el texto de motea. No hay problema. Aquí lo ponemos. Aquí está el candadito. Y lo pongo aquí. Es montea. Y yo tengo ya mi despiece de mi montea. ¿Sí?